para que no le sigan engañando con respecto a un mal llamado y llevado ecumenismo, vamos a poner muy en claro en esta enseñanza lo que es ecumenismo, pero de verdad. Es un movimiento que procura la unidad de los cristianos. Pero por un lado, tenemos los que malversan lo que es el ecumenismo según lo ha planteado oficialmente nuestra madre, la Iglesia, aprovechándose pues de ese ideal que procura la unidad de los cristianos para desvirtuar y relativizar la fe. Y por otro lado tenemos los que reprueban el esfuerzo y el diálogo ecuménico porque se dejan llevar por las interpretaciones de los primeros. Les voy a contar algo, mis queridos hermanos. Fíjense, en el video anterior, por favor, véanlo. Le mencionaba de aquel sacerdote del quien yo procuré ayuda cuando consideraba la Iglesia Católica para unirme a ella. Y él me desalentó y me dijo que yo no tenía que hacer eso porque eso era antes. O sea, eso de que los que no eran católicos se hicieran católicos, eso era antes. Que a partir del Concilio Vaticano II ya eso no era así. Luego entonces me acordé preparando esto para ustedes, de que el testimonio de otro converso en los Estados Unidos, afamado él, tremendo teólogo bíblico, Scott Hahn, tuvo también una experiencia similar. Y él cuenta que él y su amigo, cuando terminaron aquella reunión con aquel sacerdote, que le decía más o menos lo mismo que me dijo a mí, pues ellos se fueron después a estudiar y se dieron cuenta de que el Concilio Vaticano II, que aquel sacerdote arguía para convencerlos a ellos de que no tenían que unirse a la Iglesia Católica, de que no tenían que hacerse católicos, estaba totalmente errado. O sea, la interpretación de aquel sacerdote, como del que me tocó a mí en aquella ocasión, era una versión equivocada y que arguía un concilio y unos números del concilio y unos documentos del concilio que él no había leído. Y si los había leído, entonces nos estaba no solamente engañando, sino también que nos estaba induciendo a error, en el sentido de que nos llevaba en contra del ejercicio de nuestras conciencias. Fíjense ustedes lo grave que es esto. En otra ocasión, cuando era todavía catecúmeno, me invitaron a una facultad de teología católica para que impartiera el curso de ecumenismo. Por razones que no miren al caso, pensaron que yo podía dar ese curso. Pues inmediatamente yo pido los prontuarios, o sea, ¿qué es lo que ustedes dan en este curso? ¿Cuál es la definición del curso? ¿Qué es lo que han hecho otros profesores? Y me asombré, porque el curso consistía en llamar a personas de otros movimientos, de otras denominaciones, de otras religiones, a que le explicara a nuestros seminaristas y estudiantes de aquella facultad, pues lo que ellos creían. Ese era todo el curso. Me di cuenta de que se estaban graduando aquellas personas, muchos de los cuales iban a ser ordenados, sin haber estudiado lo imprescindible para comprender de verdad y entender de verdad y saber de verdad lo que es el ecumenismo, según lo refirió el Concilio Vaticano II. No habían leído ni estudiado lo mínimo, como por ejemplo lo vamos a hacer aquí. Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II y Ut Unum Sin del Papa Juan Pablo II, quien fue la voz autorizada que interpretó lo que dispuso aquel concilio, siendo totalmente fiel a los números y a la intención de los padres conciliares al respecto. Por eso comencé diciendo, para que no les sigan engañando, mis queridos hermanos. Miren, cuando vamos al catecismo de la Iglesia Católica, en su glosario, al final, a propósito de la voz o de la palabra del término ecumenismo, dice el catecismo de la Iglesia Católica, por cierto, Unitatis Redintegratio es el decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II. Y afirma el catecismo que Unitatis Redintegratio da las directrices para toda promoción ecuménica. Por lo tanto, cualquiera que quiera hablarte o explicarte o plantearte el ideal ecuménico tiene que referirse a ese número y haberlo leído y estudiado de verdad. De verdad. Al fin de cuentas, todo este ideal
parte de la intención de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Sobre todo su expresión en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Dice así, por favor presten mucha atención, para que no les sigan engañando. Nuestro Señor: no ruego solo por estos. Cuando ustedes ven el contexto, a partir del capítulo 16, se van a dar cuenta ustedes de que el Señor se refiere a sus apóstoles, a sus primeros ministros, a sus primeros obispos. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. No ruego solo por esto, por lo que lo acompañaban, por sus apóstoles, sino por los que van a creer, por los que van a creer en mí, por su palabra. O sea, ahora se refiere no a ellos, sino a todos nosotros. Entonces, el Señor se está fijando de nosotros, que seamos uno, como aclara o expande o añade el versículo 21, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea, subraya eso en su Biblia, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, el Señor aquí está planteando también la visibilidad de la iglesia. Una iglesia visible, es decir, visiblemente unida. Que el mundo, los que no tienen ojos espirituales, los que están allá afuera, viendo, constatando, probando, verificando la unidad de nosotros los cristianos, puedan entonces reconocer y creer en Jesucristo. ¿Ven ustedes por qué el ideal de la unidad de los cristianos es tan importante? Porque ha sido fijada por el Señor en estos términos. Una unidad visible. ¿Estamos claros? Para que el mundo crea. Por eso es que es importante este ideal. No lo desvirtuemos. Porque yo investigo mucho, hermano, para hacer estas enseñanzas. Yo no me las saco de la manga. O sea, yo no soy un comentarista de noticias, ni soy tampoco, como diríamos, ni me baso en otras cosas que dicen otra gente y utilizan otras fuentes. Yo me estoy fijando aquí de las fuentes de la revelación y del sentido común, analizando las circunstancias religiosas que se dan en torno a este asunto. Pues bien, el Consejo Mundial de Iglesias, que es el órgano ecuménico más importante del mundo, que reúne a las principales denominaciones protestantes, aquí no están los católicos por razones que no vienen al caso. El Consejo Mundial de Iglesias, escuchen bien, origina ese movimiento y ese ideal ecuménico entre ellos, porque reconocen que los versículos bíblicos que acabo de citar comprenden ese ideal de unidad visible de la iglesia, una unidad que ellos mismos no han podido lograr, mis queridos hermanos. Claro, entonces, claro, algunos desvirtúan todo esto y lo quieren otra vez relativizar. Por favor, vean el video anterior. Y lo quieren aguar, y lo quieren diluir, y lo quieren malversar. Citándote textos bíblicos y datos de la revelación, todo fuera de contexto, apuntando a los intereses de ellos, relativistas de ellos, y no todo en su contexto, según lo que ha dispuesto oficialmente la iglesia, como por ejemplo el famoso texto de Mateo 18:20. Cuando dice el Señor, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, donde hayan 2 o 3 que se reúnan en el nombre de Él, ¿eso constituye la iglesia? No. Atendamos el contexto. El Señor está hablando de los que en una congregación, lo que conocemos en una comunidad, lo que conocemos nosotros ahora como parroquia, o en una iglesia local, lo que conocemos nosotros como diócesis, cuando se juzgue el comportamiento de una persona, pues lo que dicten 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, se entiende con la autoridad apostólica para determinar lo que se va a hacer con esa persona o con esas personas. Entonces ahí dice el Señor que estará con ellos. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces aquí de fondo hay un asunto disciplinar, no constitutivo de la iglesia. Las cosas como son. Aquí en esta comunidad, ustedes y yo, Cristófilos y yo, vamos con los datos. Los datos. ¿Cómo era que decía aquel economista Friedman? Los datos primero, decía él. Por eso, en el Concilio Vaticano II, en el número 8,
en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 816, Catecismo número 816, cuando se habla por primera vez sobre ecumenismo, se cita ese decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que no les enseñan a nuestros seminaristas. Metemos demasiadas facultades teológicas. Cita el número 3 de esa declaración del Vaticano II. O sea, el catecismo cita a Unitatis Redintegratio, el número 3, y dice, escuchen bien, por favor, el decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II explica, dice el catecismo, sigo citando, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud de todos los medios de salvación. Solo por la Iglesia Católica. ¿Estamos claros hasta ahí? Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual, ajústese los cinturones, que vamos a despegar ahora, esto se pone interesante, al cual, a ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia Católica, deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios, o sea, a los cristianos en general. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea, ¿cómo yo olvidarme de esto? ¿Cómo yo olvidarme de esto? Si cuando yo leí esto yo me estaba batallando en hacerme católico o no hacerme católico. Y este número me ayudó muchísimo porque aquí apunta la cuestión de conciencia con la cual yo estaba lidiando ya. O sea, yo tenía el deber de incorporarme plenamente a ese cuerpo que es la Iglesia Católica, en la cual reside la plenitud total de los medios de salvación. Una cuestión de conciencia. No es que los que están fuera de la comunión de la iglesia se vayan a perder, se vayan a ir al infierno. Yo no estoy diciendo eso. Es que yo, yendo en contra de esto y de mi conciencia, si no accedo a la plenitud de la comunión de la Iglesia Católica, entonces yo sí me pierdo, yo sí me voy para el infierno. Porque a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Y a usted y a mí, usted no se haga, no se desconecte. No se desconecte, afronte su responsabilidad y actúe de acuerdo a su conciencia. No, esto no es nada, estamos comenzando. Ahora vamos con San Juan Pablo II en su encíclica Ut Unum Sint, que tampoco estudian los seminaristas ahora en esas facultades. Ut Unum Sint, y en la que los estudian me imagino que las están cerrando también. Encíclica Ut Unum Sint de 1995. ¿Okay? Recuerde que esta encíclica interpreta Unitatis Redintegratio, ¿okay?, del Concilio Vaticano II. Dice el Papa en el número 10 de esa encíclica: el concilio, refiriéndose al Vaticano II, afirma que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, unidad visible. Y al mismo tiempo reconoce que fuera de su estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, empujan hacia la unidad católica. Ahora, ¿cómo se va a dar esto? Porque aquí dice que ellos tienen elementos, pero también dice que nosotros tenemos la plenitud. Yo tuve que decidir, ¿me conformo con los elementos o aspiro a la plenitud? De esto es que está hablando. Esto lo vamos a iluminar ahora un poquito más con el Concilio Vaticano II, con Lumen Gentium, el número 14. Lumen Gentium es la constitución dogmática acerca de la iglesia. ¿Estamos claros hasta ahí? En el número 14 dice, ajústese los cinturones. El Sagrado Concilio... Ruidos. Ahora ya, un poco más de silencio. El Sagrado Concilio enseña, fundado en la Sagrada Escritura y la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación.
El único mediador y camino de la salvación es Cristo. Refírese al video anterior, luego, después de este. ¿Okay? Que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia, esta iglesia. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la cual los hombres entran por el bautismo como a una puerta. Es en serio, abróchese el cinturón y ajústelo. Mire lo que viene ahora. Por lo cual, por lo antes dicho, no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica, ven porque está hablando de la Iglesia Católica, que conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar a ella o perseverar en ella. Allí estuve yo. Cuando no estaba, tuve que entrar. Y ahora se está hablando de usted y de mí también ahora. Los que ahora estamos aquí tenemos que perseverar. A propósito, vamos a hacer una exhortación al final, ya mismo. Ok, ahora sigue diciendo el Papa en su encíclica. Okay. Ahora vamos para el número 11 de esa encíclica. Se amarró bien el cinturón, bien ajustadito. Ok, de este modo la Iglesia Católica afirma, número 11 de Unitatis Redintegratio de San Juan Pablo II, de este modo la Iglesia Católica afirma que durante 2000 años de su historia, 2000 años, no se la inventó Constantino en el siglo IV, durante 2000 años de su historia ha permanecido en la unidad con todos los bienes de los que Dios quiere dotar a su Iglesia, y esto... importante lo que viene ahora también. Y esto a pesar de las crisis con frecuencia graves que la han sacudido. Como actualmente, las faltas de fidelidad de algunos de sus ministros y los errores que cotidianamente cometen sus miembros. A pesar de todo eso, a pesar de la apostasía que estamos viendo, a pesar de la cobardía de algunos de nuestros pastores, ¿okay? A pesar de las imprecisiones de los que nos deberían hablar claramente, aún a pesar de eso, usted y yo tenemos la responsabilidad de permanecer en la barca. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, muy bien. No, y ahí está hablando del ecumenismo, está hablando de la unidad de los cristianos, pero hay que hablar claro, hay que ser honesto. O sea, quieren establecer diálogo ecuménico con personas de otras denominaciones cristianas y de otras religiones también para entrar en diálogo, con ellos. Pero no quieren asumir la verdad. La verdad me refiero a lo que creemos, a lo que ha sido puesto por escrito y oficializado por el concilio que tanto cacarean, y ahora una voz autorizada que es el Papa San Juan Pablo II, que en línea con los textos del Concilio Vaticano II al respecto pone en claro los fundamentos de lo que debe ser el diálogo ecuménico, porque si no hay franqueza, no hay diálogo ecuménico. ¿Me está usted entendiendo? O sea, aguar la fe y esconderle a los demás lo que nosotros creemos y lo que deberíamos hacer y postular, de la base de la cual partimos para dialogar con ellos, ocultarle eso a los hermanos protestantes, es faltarles el respeto. Entonces, no están amando a los protestantes, están confundiendo a los protestantes. Mire qué caritativos son ahora los modernistas. Mire qué caritativos son ahora. No, logramos el ideal ecuménico, sí. No se preocupe, no hablemos de lo esencial, hablemos de las coincidencias. ¿Es posible entonces el ideal de la unidad querida por Cristo? Renunciando a lo esencial para preferir y optar por lo accesorio. ¿Y dónde está el fundamento? Vamos a seguir con esto. Por eso les advertí que el cinturón
para esta enseñanza debe estar bien ajustado. Escuche bien, la comunión de todas las iglesias particulares con la iglesia de Roma es por tanto condición necesaria para la unidad total y verdadera. Ya sé lo que están pensando algunos, pero entonces la unidad es imposible. Lo siento, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, porque es difícil, porque no es previsible. Porque a mi manera de ver, según mi interpretación y mi humano punto de vista, según enfocándonos y reduciéndonos a nuestras limitaciones en este sentido, por lo tanto, vamos a renunciar a lo que es de verdad el ideal ecuménico y vamos a plantear ahora otras cosas. Para infundir el error, para confundir a los hermanos no católicos. Por eso los hermanos separados que me están viendo y escuchando me están agradeciendo, a nosotros, a esta comunidad de cristófilos, porque este canal es de los cristófilos. A ustedes, mis queridos y alocados suscriptores, nos están agradeciendo lo que estamos diciendo, porque estamos poniendo las cosas en claro, en claro. Y si hubiese entre ellos algún loco como yo, que el Señor le esté hablando, o le haya estado hablando, pues para que tenga estas cosas en claro y no se deje confundir por algunos de esos señores que me trataron de confundir a mí y al doctor Scott Hahn, como mencioné al principio. Ahora continúa diciendo el número 97. Es en serio, mis queridos hermanos. Abróchese los cinturones para lo que viene ahora. En serio, es en serio. Ok. Hay turbulencia en el aire, así que abróchese bien. Número 97. De Ut Urun Sin, dice el Papa San Juan Pablo II. La Iglesia Católica, tanto en su praxis como en sus documentos oficiales, sostiene que la comunión de las iglesias particulares con la Iglesia de Roma y de sus obispos con el obispo de Roma es un requisito esencial en el designio de Dios. Miren ustedes la autoridad a la que se está aferrando el Santo Papa. Para la comunión plena y visible que apuntan las palabras del Señor a las que hicimos lectura al comienzo. Entonces, todo esto es esencial para la comunión plena y visible. Continúa diciendo, en efecto es necesario. Mi madre, esto va a estar increíble. Es necesario que la plena comunión que encuentra en la Eucaristía, plena comunión que encuentra en la Eucaristía su suprema manifestación sacramental. El sacramento de la Eucaristía. Ahora se están dando cuenta, algunos de ustedes si no se han dado cuenta ya, de por qué están desvirtuando la Santa Misa, de por qué quieren meter, quieren hacer la Santa Misa con payasadas, abusos litúrgicos, aberraciones, profanaciones, convertirlos en asamblea, en mero banquete, centrándonos en nosotros mismos. Mi madre. Y en las payasadas del que preside, y en las imprecisiones del que preside, que en vez de exponer, en vez de proclamar, explicar y aplicar los textos bíblicos en comunión con la doctrina católica, pues entonces lo diluye para caerle bien a más gente. ¿Es eso de lo que está hablando aquí? Ahora se están dando cuenta a ustedes de por qué desvirtúan la Santa Misa, ¿y por qué le están poniendo tantas trabas a la llamada misa tridentina? Porque la tridentina no se hacen las payasadas que no se deberían hacer en la misa Novus Ordo. ¿Estamos claros hasta ahí? No estamos yendo en la misa Novus Ordo. Yo sigo yendo a ella, Voy a mi parroquia, la Sagrada Familia, en extensión Forest Hills en Bayamón, donde hay una comunidad de hermanos y un cura, un párroco que es responsable y hace las cosas como se tienen que hacer, porque él sabe que en la Santa Misa el centro no es él,
ni los sentimientos o complacencia de nosotros, sino Jesucristo. Y con esas payasadas, imprecisiones, aberraciones y profanaciones, están yendo en contra una vez más del concilio que tanto cacarean. En Sacrosantum Concilium se hace clarísimo y dice y está puesto que nadie debe cambiar absolutamente nada, y aclara, aunque sea sacerdote, de la sagrada liturgia eucarística. El problema no es el concilio, el problema es cómo lo han aplicado y cómo te lo están explicando y cómo te lo están interpretando. Entonces, quieren meter su interpretación relativista, acomodada y apóstata. Esa interpretación la quieren proponer como dogma, como doctrina, como norma, como ideal. Es lo que pasa con estos racionalistas bíblicos, que ahora no es verdad lo que dijo e hizo el Señor. Ahora es verdad lo que ellos interpretan que quiso e hizo el Señor, que contradice todo lo que dijo y todo lo que hizo, porque según ellos todo lo que dijo y todo lo que hizo es mentira. Perdonen el paréntesis, hermano, pero es que como le dije en el video anterior, esa es la carga que Dios me ha puesto con ustedes, mis queridos hermanos cristófilos y otros que se quieran unir hoy, si se suscriben. Entonces, es esencial la Eucaristía como manifestación suprema, sacramental suprema. Y sigue diciendo, tenga su expresión visible en un misterio en el cual todos los obispos se sientan unidos en Cristo y todos los fieles encuentren la confirmación de la propia fe, de la fe milenial, de la fe de siempre, de la fe revelada, no de la opinión, no de la interpretación. No. Y ahora el Papa hace una pregunta. Esta pregunta estoy seguro que la hizo con sentido del humor. Mire lo que dice ahora. ¿No es acaso, escuche, no es acaso de un ministerio así, del que muchos de los que están comprometidos en el ecumenismo sienten hoy necesidad? Una pregunta retórica, capciosa. Yo no sé. Me parece que con un sano y santo, una sana y santa ironía. Claro, porque San Juan Pablo II vio cómo se ha desvirtuado todo esto y por eso pone esta encíclica. Y entonces hace esta pregunta. ¿Será así como muchos de los que están comprometidos en el ecumenismo sienten hoy la necesidad? ¿Será esto verdad? Pero, en adelante, los que sepan esto de verdad van a saber la base de la cual parte la Iglesia Católica y lo que cree y lo que postula la Iglesia Católica. Porque a los no católicos hay que hablarles de frente. No los podemos engañar. ¿Creemos o no creemos? ¿Creemos o no creemos? Si usted dice ser católico, entonces usted cree la fe católica y está en comunión plena con nosotros. Y usted no va a pecar de mentiroso. Usted no va a engañar. Usted no va a inducir a otras personas a error y va a llevar a otras personas a actuar, a otras personas que sí entiendan de la necesidad de la Iglesia Católica para la salvación. Usted no lo va a sacar de ese camino, provocando que esa persona actúe en contra de su conciencia. San Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Mire qué importante es esto. Sí, ya sé que me pasé un poquito, no se preocupe, es que esto es importante, porque nos han estado engañando por más de 50 años. Vamos a decir la verdad. Vamos a la Sagrada Escritura, el 4 capítulo de Efesios, versículos 4 y 5, y vamos después con el 14. Dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza. Un solo cuerpo, ¿estamos claros? La esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Una sola fe aquí, de acuerdo con el contexto, ¿estamos claros? Fe aquí es sinónimo de doctrina, ¿okay? De profesión de fe, de adhesión a un sistema, a un orden. ¿Estamos claros? O sea, es la acepción primera aquí, de acuerdo con todo este contexto.
Una sola fe significa una sola doctrina. Y un solo bautismo, que es el sacramento de iniciación cristiana. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 14. Mire qué importante es esto. Por esto es que no podemos engañar a la gente. No podemos ser cobardes. Como decía mi difunto padre. Él decía, el que no le guste, que no se lo coma, y el que tenga miedo, que se compre un perro. Mi difunto padre. Es que es verdad. O sea, las cosas como son. Y los otros hermanos nos los agradecen, porque le estamos yendo con la verdad. Para que no ocurra lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos niños que van de un lado a otro y están zarandeados por cualquier corriente doctrinal, por el engaño de los hombres, por la astucia que lleva al error. Nada nuevo bajo el sol, mi querido hermano. Escúcheme bien, amado Cristófilo. La iglesia brota del costado traspasado de Cristo en la cruz. Esa es la interpretación que los santos padres dieron a ese texto bíblico cuando traspasan el costado del Señor, que sale agua y sangre. El bautismo y la Santa Misa, la Eucaristía, que constituye el fundamento de la iglesia, el fundamento sacramental vivo de la iglesia, que garantiza la presencia real y verdadera de Cristo, ¿okay? La que nos hace participar de forma más excelente del único e irrepetible sacrificio de la cruz. En la cruz de Cristo aparece la iglesia. Y usted, si es católico, al igual que yo, ahora, al tener conciencia de esto, sabemos que para estar unidos a Cristo, usted y yo necesitamos la comunión plena con esta iglesia. Escúchenme bien, los católicos y los no católicos, escuchen. No les queremos engañar. Queremos la unidad, pero en la verdad siendo francos. No escapistas de las dificultades ni negando la realidad existente, mis queridos hermanos. Permanezcamos en la embarcación que es la iglesia. ¿Te gusta el capitán? Digamos, el Santo Padre y sus oficiales, los obispos. ¿Te gustan? Muy bien. ¿No te gustan? No importa. No importa. Porque esa embarcación está dirigida a puerto seguro. Sin importar necesariamente quiénes la dirigen. Pero usted y yo necesitamos estar en esa barca, mis queridos hermanos. Ahora en momento de zozobra, ahora que esto hace agua, no es el momento para irnos. Este es el momento preciso, ideal, necesario, determinante. Para que usted y yo seamos católicos de verdad, fieles de verdad, militantes de verdad. ¿Quiénes son las primeras alimañas que se van de la barca cuando ésta comienza a hacer agua? Las ratas. Usted y yo no somos ratas. No, somos hombres y mujeres que sabemos de todo esto. Somos cristófilos, o sea, amantes de Jesucristo. Estamos locos de amor por Jesucristo y por eso nos fijamos de Jesucristo, quien es el autor y el consumador de la fe. Cristo. Y por Él usted y yo pertenecemos y nos quedamos en esta iglesia. Y vamos a ser perseverantes en el nombre del Señor, no por mérito propio. ¿Qué mérito tenemos usted y yo? Si todo lo que tenemos es pura gracia de Dios, quien ha habilitado en esta iglesia la plenitud de los medios de gracia para tener una comunión mejor con Él, verdadera, fidedigna. Entonces el ecumenismo es un ideal escatológico. ¿Sabe lo que es eso? O sea, es un ideal que apunta a un momento que no conocemos, que no sabemos, que no podemos fijar, pero apunta a un ideal fijado por Jesucristo, y entonces ahora con la autoridad y el poder de Jesucristo se va a lograr. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? Tampoco. Pero es lo que ha querido el Señor.
Entonces es un ideal escatológico por el cual debemos trabajar aquí abajo, pero cuya realización, aparentemente imposible, será obra de Jesucristo. No abandonemos la barca. Aquí estamos seguros. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan al final del discurso del pan de vida? Ustedes también se quieren ir. Muchos se han ido. Ustedes se van a ir también. ¿Y qué dijo San Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras, solamente tú tienes palabras de vida eterna, para que no te sigan engañando. Este video, al igual que este canal y todos nuestros ministerios, son posibles gracias a la generosidad de nuestros bienhechores. Por favor, considere unirse a nuestros bienhechores, los cuales reciben beneficios que usted puede mirar en la descripción de este video. Mire, es muy fácil unirse y gozar de los beneficios que estamos ofreciendo. Solo vaya a la descripción y haga clic en el link, en el vínculo de PayPal, y siga el brevísimo proceso que allí le va a aparecer. Le recomiendo que haga lo mismo que yo. Yo, como no soy muy hábil en cosas de tecnología, lo que hago es pedir ayuda a los más jóvenes y hábiles. Hágalo, por favor. No nos deje. Necesitamos de su ayuda para seguir con este trabajo que es más difícil en nuestra iglesia ahora más que nunca. Recuerde, vaya a la descripción del video y sírvase del link mediante el método seguro de PayPal. Muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver muy pronto si Dios lo permite.